Bien, estimados compañeros, es un gusto saludarles en esta mañana de domingo, ¿verdad? Domingo 5 de septiembre para el año 2021. Pues ya está avanzando también el tiempo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios nos ha permitido también avanzar en cuanto a nuestro contenido programático. Así es de que sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a su curso virtual de Proyectos 3, cuyo código es FG 158, corresponde a la semana número 8, bajo la temática costo de capital promedio ponderado. Como siempre, les saluda su facilitador, Lisandro Chávez, y para mí es un gusto poder desarrollar el contenido correspondiente a la presente clase. Bueno, el objetivo en la clase, principalmente el objetivo, bueno, ustedes ya lo saben, nosotros también lo hemos manifestado, es conocer, ¿verdad? Es ampliar, enriquecer y fortalecer los conocimientos respecto a los conceptos y procedimientos básicos sobre el costo del capital promedio ponderado, ¿sí? Esta temática importante también que es otro de los instrumentos que podemos utilizar para la evaluación de proyectos, de tal manera que nosotros vayamos determinando pues, la viabilidad, la rentabilidad de un proyecto, tal como lo hicimos con lo que es el cálculo de lo que es la tasa de rendimiento, si esa tasa de crecimiento en cuanto a lo que es el capital dentro del proyecto, ¿verdad? Es muy importante que en determinado momento nosotros conozcamos esta herramienta, ya sea que la apliquemos en la vida real, sea que de alguna u otra manera nos expliquen también de qué se trata la herramienta en un proyecto, o en determinado momento cuando se nos presente este tipo de situaciones y que una persona experta en finanzas pueda explicar ciertas situaciones como estas, nosotros estaríamos entendiendo de qué se trata, ¿verdad? Entonces, muy importante pues conocer aspectos generales, sí, aspectos generales respecto a lo que es esta temática importante. Sí, voy a estar acá al pendiente del teléfono para estar ahí en sintonía también con la transmisión, ¿verdad? Y de una u otra manera eh, ir tratando la forma de que no suceda ningún inconveniente. Sí, el día de ayer en otro curso tuvimos un inconveniente, no sé por qué la plataforma me sacó, ¿verdad? Me sacó, empezó a subir la grabación de la clase, pero esperemos que hoy no pase nada, ¿verdad? Yo, pues no crean que con esto estoy ahí como que eh, deseándolo mal, no, por supuesto que no tengamos ningún inconveniente, eso es lo esperado, ¿sí? Bueno, ya que esto pues nos ayude a cumplir el objetivo del día de hoy, dar a conocer, ¿verdad? Dar a conocer, como siempre, pues traemos nuestros pequeños ejercicios, nuestros ejercicios ahí básicos, son ejercicios básicos, usted ya lo sabe que, porque es algo relacionado a finanzas, es proyecto relacionado a finanzas, no es un curso específicamente que tenga que ver con finanzas, no es matemática financiera exclusivamente, sino abordaríamos temas más a profundidad, ¿verdad? Estos son temas muy generales, por esa razón pues hacemos cálculos en Excel para que usted tenga una idea, tenga una noción también que es a través de esta herramienta que puede hacer usted los diferentes cálculos y que ya no tiene en determinado momento pues saber un montón de situaciones, sino muchas funciones que ya Excel las tiene para poder hacer esos cálculos. Muy bien, entonces vamos a continuar acá con nuestra clase respectiva. Y tenemos en primer lugar lo que es el costo del capital promedio ponderado, por sus siglas en español, que es CCPP, que significa costo, ¿sí? Acá, lo que está acá significa costo del capital promedio ponderado, ¿sí? En otros términos, en inglés le denominan WACC, ¿sí? Que es también el costo del capital, estamos hablando del WACC, ¿verdad? Que es el costo también, que significa costo, capital promedio ponderado. Sí, en algunos libros usted lo va a encontrar, no lo va a encontrar como costo de capital promedio ponderado, sino lo va a encontrar como WACC, ¿verdad? Pero de igual manera es lo mismo, ¿sí? Solo que está en sus siglas en inglés, ¿verdad? Muy bien. Y dice que el costo del capital promedio ponderado, ¿sí? CCPP, es una medida financiera, la cual tiene el propósito de englobar
en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, que será una empresa para fondear algún proyecto en específico. Bueno, acá hay algo muy importante que nos menciona el texto, ¿sí? Y nos dice que el costo de capital promedio, o sea, es una medida financiera, dice. ¿Sí? Es una medida financiera, más que todo es un instrumento que consta de esa medida financiera, la cual tiene un propósito, ¿sí? Acá está, la cual tiene un propósito de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes de financiamiento, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito acerca de las fuentes de financiamiento y que más adelante también lo vamos a mencionar. De pronto vamos a recapitular un poquito, pues, de clases pasadas y de repente vamos a retroceder un poquito, pero todo tiene relación. Ustedes saben que en este sentido, pues todo va relacionado, ¿sí? Todo está vinculado, existe ese vínculo, ¿verdad? Entre una herramienta y otra. Entonces acá nos dice, nos habla de esa medida financiera, ¿sí? Cuyo propósito es englobar o mostrar esa cifra, una sola cifra expresada en términos porcentuales. Esos porcentajes, ¿ah? El costo de las diferentes fuentes de financiamiento. ¿Un proyecto puede tener varias fuentes de financiamiento? Sí, puede tener. ¿Puede tener una sola fuente de financiamiento? Puede tener una sola fuente de financiamiento. Sí, hemos platicado de la parte de la inversión, ¿verdad? La inversión. Platicábamos la vez pasada de los tipos de inversión pública, hablábamos de los tipos de inversión. Entonces, las fuentes de financiamiento de un proyecto pueden ser, lo vamos a generalizar en dos, ¿sí? Puede ser propia o ajena, o de terceros. Cuando nosotros iniciamos una inversión, iniciamos con un emprendimiento, con un proyecto, no siempre vamos a iniciar con una inversión propia. No siempre tenemos el total del dinero. En algunos casos sí se tiene el dinero necesario para iniciar. Iniciamos con una idea de negocio. Si no es una idea que requiere mucha inversión, va a depender mucho de la idea del proyecto, va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿sí? Va a depender mucho de eso. Así será la inversión. Proyectos con mucha inversión, proyectos con baja inversión, ¿sí? Pero en determinado momento va a haber necesidad de tener financiamiento ajeno. O también hay proyectos que se pueden iniciar con un financiamiento totalmente ajeno. Y aquí viene algo también, algo que hemos platicado sobre el riesgo, ¿sí? El riesgo de inversión. Ese riesgo de inversión que va a estar latente en todo, ¿verdad? El riesgo nunca se va a desligar de lo que es un proyecto. Siempre va a estar de manera financiera presente. Ya sea si es un financiamiento propio, pues de igual manera va a tener riesgo. Y como se dice por ahí coloquialmente, pues pérdida es pérdida, ¿sí? Y en determinado momento que pues la idea de negocio falle por X o Y razón, de repente porque carecía de un estudio de mercado, de repente que carecía de un estudio técnico, principalmente, y no fue funcional, y no se recuperó lo invertido, y se perdió. Eso es un déficit para el propietario de la inversión, por supuesto que es un déficit. Sí, muchos decimos es que el dinero se recupera, teóricamente se recupera, ¿sí? Pero si vamos a la realidad, no se recupera, o sea, se pierde, se pierde. Y acá hablando de las pérdidas un poquito, perdonen, pero es que esto sale de un tema, sale otro, ¿verdad? Vamos a salirnos un poquito del tema. Pero hablando de las pérdidas, fíjense que en la administración de operaciones se utiliza, hay un método, una metodología que se utiliza, que también de alguna u otra manera se da a conocer, que es la teoría de juegos, ¿sí? La teoría de juegos. Y la teoría de juegos no es una teoría de juegos así, juegos que comúnmente conocemos nosotros para divertirnos. Esa teoría de juegos va enfocada ¿a qué? ¿Sí? A la competitividad de las empresas, a la competitividad del mundo empresarial, ¿sí? Donde en el mercado existen empresas que compiten
por el mismo mercado, con el mismo producto, con diferentes precios, con diferente presentación, con diferente forma del producto. Entonces estos se convierten en jugadores, ¿sí? Por eso se le llama teoría de juego, se convierten en jugadores. Cada uno de ellos utiliza, ¿sí? Utiliza estrategias para poder ganar esos juegos. Es decir, ganar clientes, ganar ventas, ganar ingresos. Entonces, cuando una empresa pierde, ¿sí? Lo que una empresa pierde, la otra la gana, ¿sí? Por ejemplo, si usted está compitiendo con otra persona, ¿sí? Por X o Y, por ejemplo, por una consultoría, por decirlo así. Hay una oportunidad en una consultoría. Usted llega y está compitiendo con otras personas. Ustedes se convierten en jugadores, pero no en jugadores que comúnmente conocemos, sino en esos jugadores laborales, en esos jugadores financieros. Y se empieza a competir, pero viene y bueno, usted presenta las mejores opciones y bueno, le dan la consultoría. Usted gana la consultoría, gana la cantidad que vale esa consultoría, gana empleo, gana oportunidad, y la otra persona pierde. Es decir, lo que usted gana, la otra persona lo pierde. Y si otra persona lo gana, pues usted lo pierde. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les hablo de esa teoría de juegos? ¿Por qué les hablo de lo que uno gana, el otro pierde? Porque cuando la inversión se da, no importa si es una inversión propia o una inversión ajena, pues corre el riesgo de perderse. ¿Sí? Y cuando se pierde, pues ni modo. Muchos podrán decir, bueno, si es con inversión propia, pues de todos modos es propio, o sea, ahí no hay mayor impacto, pero sí, hay un déficit, ¿sí? Hay un déficit de capital. Por eso es que muchas veces dicen, bueno, la empresa se declaró en bancarrota, porque es cierto, quizá era inversión propia, pero de alguna otra manera se quedó sin perdió ese capital y se quedó sin ello. Quizá no tenga que acudir a pagar deudas, pero quizá tenga que acudir a meterse a créditos posteriores debido a ese déficit que sufrió. Y no se pueden ustedes imaginar, ¿sí? Cuando ese financiamiento viene de terceros o de ajenos. Imagínense ustedes, ahí nos metemos a muchos más problemas. ¿Sí? Entonces, hablando de eso, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de las fuentes de financiamiento. Puede ser, en este caso, propio o ajeno. Y que esta herramienta nos va a servir para mostrarnos el porcentaje de los costos de esas fuentes de financiamiento. Y aquí vamos a recapitular un poquito también acerca de un ejercicio, no sé si lo vimos en la segunda clase, tercera clase, no recuerdo, pero usted se tendrá muy presente las razones financieras. Y se recuerda usted que así, ahí en las razones financieras existe una razón de nivel de endeudamiento, donde nos muestra en porcentaje en qué nivel se encuentra de endeudamiento la empresa. ¿Se recuerda usted que hablamos de autonomía, perder la autonomía? ¿Cuándo una empresa pierde la autonomía? ¿Cuándo un proyecto pierde la autonomía? Cuando su financiamiento pasa ya a terceros. Es decir, su financiamiento proviene más de lo ajeno que de financiamiento propio. Entonces se desequilibra lo que es la balanza. Y todo se muestra en qué? En porcentaje. ¿Sí? En porcentaje. Entonces, ¿cómo es de que a través de esta razón del nivel de endeudamiento, incluso también creo que vimos una clase sobre el nivel de endeudamiento cuando veíamos el ejercicio de cómo nosotros medir nuestra capacidad de endeudamiento? ¿Sí? Y esto nos mide en porcentaje. Y nos da las dos fuentes, no nos dice las fuentes directas, pero sí nos dice en este caso en qué porcentaje es propio y en qué porcentaje es ajeno. Y hablábamos también de cuando existía un 50-50, es decir, un 50% de financiamiento ajeno, podríamos decir que existe un equilibrio, que todavía la empresa o el proyecto tiene esa parte de autonomía, porque tiene todavía ese capital propio y que no se ha perdido la autonomía.
Pero cuando ya el porcentaje del financiamiento de ajeno ya incurre, por ejemplo, en un 60%, quizá en un 70%, en un 75%. ¿Se recuerdan ustedes que hacíamos un caso práctico ahí, donde había una empresa A y empresa B? ¿Sí? Que la empresa A estaba en un 50% y la empresa B daba un resultado del 75%. Sí, entonces nos daba la pauta que esta empresa B eh, ya había perdido su autonomía, ¿sí? Financieramente hablando, porque ya 75% dependía del financiamiento ajeno y el 25% restante pues era el financiamiento propio, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta herramienta nos puede mostrar los porcentajes? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son esos costos principalmente? Esos costos principalmente, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a las fuentes de financiamiento. Es algo muy importante, que nos ayuda a medir lo que es esta herramienta, este instrumento, podríamos decir, esta medida financiera, tal como lo menciona acá el texto. Muy bien, acá dice, ¿para qué sirve el costo de capital promedio ponderado? ¿Para qué nos sirve? Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué es? Es una medida financiera. Sí, es una medida financiera que nos ayuda a nivel los costos principalmente de las fuentes relacionadas a las fuentes de financiamiento. Pero realmente, ¿para qué sirve el costo de capital promedio ponderado? ¿Sí? Acá nos presentan 3 anotaciones, las vamos a leer, vamos a platicar de ello. Nos dice la primera que es de vital importancia para evaluar un proyecto de inversión y tomar la decisión sobre si aceptar o rechazarlo. Es otro instrumento de decisión, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que la vez pasada, así rápidamente calculamos, hicimos el cálculo de lo que es la tasa de crecimiento? Que es otro instrumento para evaluar cuánto, en qué porcentajes crece mes a mes, ¿sí? ¿En qué porcentajes crece mi capital? ¿O en qué porcentajes financieramente crece el proyecto, crece la empresa? ¿Sí? Pero también se recuerdan ustedes que calculamos el valor presente neto. Y el valor presente neto, ¿para qué dijimos que lo utilizábamos? También para evaluar proyectos de inversión y determinar la viabilidad de este. Y sobre todo tomar decisiones. Si en determinado momento nosotros vemos que financieramente no es viable, que no nos conviene, pues mejor lo rechazamos. O vemos la opción de poder hacer algo, ¿sí? Quizá a través de una auditoría interna, a ver qué está pasando, si ya el proyecto está en operación, a ver qué está pasando, ¿verdad? A ver dónde está el problema, ¿sí? Y ahí no sé, ustedes se pueden dar cuenta que hacemos uso de otras herramientas, hacemos uso de otras disciplinas. Porque ya una auditoría, pues ya una auditoría corre a cargo pues de los expertos, en este caso los profesionales de la contabilidad, ¿sí? Y de la auditoría. Entonces, ¿cómo es que este instrumento me puede dar la oportunidad de verificar, ¿sí? La viabilidad financiera de un proyecto? Todo del valor presente neto, la tasa de crecimiento, si hay crecimiento o no hay crecimiento. ¿Se recuerdan ustedes que ahí alcanzamos a ver cuando hacíamos lo que es la tasa de crecimiento y salía un porcentaje negativo de menos 33%? ¿Por qué razón? Porque el mes no me recuerdo qué mes, pero era del año, ¿verdad? Era de los 12 meses del año, pero no me recuerdo si era el mes número 8. Pero yo solo me recuerdo que de un mes, ¿sí? Que había crecido a 12,000, el siguiente mes los mismos 12,000 respecto a lo estoy hablando de los flujos de caja. Pero en ese mes que hubo algo negativo, un porcentaje negativo, bajó a 8,000. ¿Sí? Bajó a 8,000. Entonces, de 12,000 bajó a 8,000. La empresa no creció, disminuyó. O el proyecto no creció financieramente, disminuyó. Porque teníamos un menos 33%. Es decir, que teníamos un déficit de 33% de crecimiento. Y terminaba en 59 o 54%, no recuerdo yo. ¿Sí? Pero se recuerda que lo hicimos con que, ¿cuál fue la herramienta principal que utilizamos ahí? ¿Cuál fue la herramienta principal que utilizamos? Fue los flujos, o fueron los flujos de caja. Los flujos de caja mensuales durante todo el año.
De tal manera que nosotros pudimos medir en qué porcentajes iba creciendo el proyecto financieramente durante todo el año. Al igual que el valor presente neto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes que calculamos entre porcentajes de oportunidad, ¿sí? Tasas de oportunidad o de descuento, y eso vamos a hablar más adelantito de ello? Trabajamos con creo con el 10%, con el 7 y el 8%, creo yo. Y se recuerdan ustedes que hicimos el ejercicio con un solo flujo de caja, hicimos el ejercicio con varios flujos de caja iguales y tocábamos el tema de anualidades, esos pagos iguales, en intervalos iguales. Y se recuerdan también que hicimos también el cálculo con varios flujos de caja diferentes, de diferente costo, diferente valor, de diferente magnitud. Y de esa manera nosotros pudimos obtener puros resultados positivos, ¿verdad? En ese ejercicio tuvimos puros resultados positivos, pero en determinado momento pueden también, nos puede dar resultados negativos. Y cuando salen resultados negativos, definitivamente, pues no es viable económicamente. Eso quiere decir que no hay ninguna tasa de crecimiento, ¿sí? No hay ninguna opción de crecimiento, ninguna opción de crecimiento o una opción de viabilidad dentro de ese proyecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de esos instrumentos? ¿Por qué hablamos de esos instrumentos? Porque hablando de la importancia de que tiene el costo del capital promedio, que también es otro de ellos que nos ayuda ya con estos elaborados que los acabamos de platicar, ¿sí? Para tomar decisiones. Y nosotros de una u otra manera decir, bueno, este proyecto no va, mejor lo dejo, ¿verdad? Desisto, porque ¿para qué? ¿Para qué están invirtiendo o seguir al frente de algo que no me va a funcionar? Bueno, la segunda anotación dice que el costo de capital promedio ponderado sirve también porque indica la tasa interna de retorno mínima que debe ofrecer un proyecto para no destruir el valor de los inversionistas. Hay algo muy importante acá. Ustedes se recuerdan que no recuerdo bien en qué clase fue, pero hablamos de la tasa interna de retorno, la famosa TIR, ¿sí? Entonces, creo que hicimos también un caso práctico ahí sobre lo que es la tasa interna de retorno. También este instrumento la muestra mínima, o sea, esa tasa de retorno que nosotros consideramos o que proyectemos que pueda regresar, que pueda retornar respecto a qué? Respecto a la inversión inicial, que es algo muy importante. Y este instrumento la muestra, ¿sí? Muestra esa tasa interna de retorno. La siguiente anotación dice, permite conocer el promedio, cuál es el costo de financiamiento de largo plazo para la empresa. Permite conocer el promedio de cuál es el costo de financiamiento de largo plazo para la empresa. ¿Cuál es ese costo de financiamiento de largo plazo? Esto precisamente en proyectos a largo plazo. ¿Cuáles son esos proyectos a largo plazo? Principalmente los proyectos productivos. Cuando hablamos de un proyecto productivo, son proyectos a largo plazo, ¿sí? Por supuesto, también están los proyectos que están relacionados al comercio, a la exportación. Pero si nos queremos enfocar en algo más específico, algo más real, un ejemplo real, a largo plazo, pues los proyectos productivos pueden ser a largo plazo, ¿sí? Y que estos van a necesitar de financiamiento, ya sea un financiamiento propio o un financiamiento ajeno, pero de que requieren de financiamiento, requieren de financiamiento. Muy bien. Antes de continuar, solo déjenme volver a mi pantalla, porque siempre tengo pena, ¿verdad? Que no nos vaya a sacar la plataforma, ¿sí? Si no va a pasar lo de esa experiencia que les cuento, ¿verdad? Yo me quedé hablando solo, no me había dado cuenta, porque la verdad no me había dado cuenta, estaba haciendo un ejercicio en Excel, ¿sí? Y no me había dado cuenta que la plataforma me había sacado, ¿sí? Me había sacado. Si no es porque la compañera que está en monitores, pues me avisa por el teléfono, no me hubiera dado cuenta, porque acá cuando yo pongo pantalla completa, pues
no estoy viendo en este caso la pantalla principal de Meet, ¿verdad? De la plataforma. Entonces yo no puedo ver si estoy transmitiendo, si está grabando, incluso no me doy cuenta si se desactivó la cámara o el micrófono. Pero gracias a Dios no sucedió eso, ¿verdad? Entonces por eso siempre voy a estar regresando, voy a estar haciendo esas pausas, estimados compañeros. Yo les pido su comprensión. Muy bien. Bueno, esto ya hablamos de para qué sirve específicamente. Ya algo muy general. Muy bien. El ISR. Vamos a hablar algo del ISR. ¿Por qué del ISR? Porque más adelante, en nuestro caso práctico, habla del ISR. Muchos de nosotros quizás estamos familiarizados, conocemos de qué se trata. Tal vez no conocemos a fondo la parte legal, la parte a que corresponde, cómo se aplica en nuestro país. Quizá no lo conocemos, pero por lo menos solo hemos escuchado, sí, ISR, pero bueno, ¿qué realmente es el ISR? Sí. Muy bien, y acá nos dice que el impuesto que es sobre la renta, denominado ISR, normado por el decreto 26-92 y sus reformas, las más recientes están en los decretos 4-2012 y 10-2012. ¿Por qué les dejo acá estos decretos? Porque en determinado momento que usted quiera consultar, pues puede consultar ese decreto y sus reformas, ¿verdad? Las más recientes que están ahí están, 4-2012 y 10-2012, que es ahí donde está normado, es ahí donde se aplica, donde tiene la aplicabilidad, ¿sí? En términos legales financieros, en términos de legislación, ¿sí? Financiera de nuestro país. Y nos dice acá que es el impuesto que, como su nombre lo indica, recae sobre las rentas o ganancias, ¿sí? Sobre esas rentas o ganancias que obtengan las personas individuales, jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de las empresas, entes o patrimonios nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. Entonces, toda la persona individual, las personas jurídicas, principalmente las empresas, los patrimonios nacionales o extranjeros, ya sea que residan o no en el país, están sujetos ¿a qué? Al pago del impuesto sobre la renta. Toda esa actividad económica, ¿verdad? Ya que se cumpla, no sabríamos decirlo, cada quien pues saca sus conclusiones, ahí no vamos a discutir porque esto sería bueno, ¿verdad? Sería bueno discutir, pero eso nos saldríamos del tema y sería algo interesante, ¿sí? Si se cumple o no se cumple, ¿ya? Pero ya estaríamos hablando ya de la parte de la evasión de impuestos, cuáles son las causas, las consecuencias, pero no vamos a hablar de ello, ¿verdad? Porque eso no es el tema, ¿ya? Como les decía, cada quien sacará sus conclusiones respecto a nuestro país. ¿El ISR está sujeto a regímenes? Sí, está sujeto a regímenes. Yo no los coloqué acá porque son muy amplios y esto nos llevaría todo el día a estar platicando de los regímenes, pero de igual manera usted puede, consultando estos decretos, consultando la ley, usted puede, ¿sí?, ampliar un poquito sobre sus regímenes, sobre su aplicabilidad, sobre su objetivo, sobre los principios que éste tiene, de acuerdo a su ley y su reglamento. Es la ley y el reglamento, ¿verdad? Tributario en nuestro país. ¿Sí? Entonces, como les decía, todo lo que genera ganancias, todo lo que genera rentabilidad en nuestro país, sujeto a las personas individuales, jurídicas, como las empresas principalmente, los patrimonios nacionales y extranjeros están sujetos al pago del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Ese es el que recae sobre lo que es lo lucrativo, pues lo lucrativo que genera diferentes entidades en nuestro país. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar por acá. Bueno, dice, el impuesto se genera cada vez que se perciben ganancias en el territorio nacional, según procedan de lo siguiente. ¿Sí? O sea, es decir, cada vez que se perciben esas ganancias en el territorio nacional, siempre y cuando procedan de lo que se describe a continuación, ¿sí?
Número uno, bueno, acá está, no está numerado, pero vamos a decir que es número uno. Tenemos las actividades lucrativas. Esa es una de ellas. Siempre y cuando venga de actividades lucrativas, ¿sí? Y que esto, hablar de algo lucrativo es percibir ganancias. Y que es en el territorio nacional. Si procede de esto, pues está el impuesto, está latente el impuesto. Y cuando hablamos de las actividades lucrativas, estamos hablando de producción, venta, comercialización de bienes y prestación y exportación de todo tipo de servicios, prestados por empresas, organizaciones o personas individuales. ¿Sí? Todo lo que trata de producción, venta y comercialización de bienes. La prestación de esos servicios y la exportación de todo tipo de servicios prestados por empresas, organizaciones o personas individuales. Esas son las que competen o las que corresponden a lo que es las actividades lucrativas. Siempre y cuando pues provenga pues, desde ahí, ¿sí? Siempre y cuando provenga desde ahí, pues va a estar sujeto a lo que es el pago del ISR. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente es el trabajo. Del trabajo. El anterior era de las actividades lucrativas. Ahorita la siguiente es del trabajo. Toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza, que se deriven del trabajo personal o prestado por un trabajador en relación de dependencia dentro o fuera de Guatemala. ¿Sí? En relación al trabajo. Y esto tiene relación, bueno, les voy a platicar algo que pues, no es directamente del ISR, pero sí trata de lo que es el impuesto del valor agregado, ¿sí? Del IVA. Cuando se trabaja con financiamiento proveniente del Estado, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de las municipalidades. Vamos a hablar de las municipalidades un poquito. Y ustedes ya se imaginarán, pues, a nivel de dependencia gubernamental, ¿verdad? Que las municipalidades son entidades semiautónomas y que de alguna u otra manera, pues, tienen parte de ese financiamiento, tienen parte de financiamiento propio, que es todo lo local, todos los impuestos, todo lo que entra, de los arbitrios, todo, ¿verdad? De lo local. Pero también tiene esa parte de financiamiento del Estado, ¿sí? Y que es el fondo denominado situado constitucional. ¿Sí? Que con este fondo pues se pueden trabajar proyectos de inversión, ¿sí? Proyectos sociales de inversión que van dirigidos a la mujer, van dirigidos a la juventud, van dirigidos a la infraestructura, ¿sí? Van dirigidos al adulto mayor, a la niñez, a diferentes estratos sociales que pueden ir dirigidos lo que son esos fondos. ¿Cómo se trabaja? A través de proyectos. ¿A través de proyectos de qué? Proyectos que van presentando las comisiones respectivas. Ustedes saben que en las municipalidades, bueno, si no lo saben, yo se los voy a mencionar. En las municipalidades hay comisiones de trabajo, que las constituyen las diferentes representaciones de la sociedad civil a través de las organizaciones. ¿Sí? Organizaciones de base comunitarias, organizaciones no gubernamentales que están operando, ¿sí? Y otras organizaciones gubernamentales también. Y hay establecidas, hay comisiones que son de mandato por el Código Municipal. Por ejemplo, tenemos la la Comisión Municipal de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. En algunos municipios, en algunos departamentos, pues es FETAM, en algunos es COFETAR, va a depender mucho de las municipalidades. Todas las municipalidades funcionan diferente, no todas funcionan igual. Hay comisiones, por ejemplo, está la Comusan. Bueno, la Comusan, es una subcomisión de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud es la que está ahí, ¿sí? En el normal Código Municipal. Está también la Comisión Seguridad, de la Comisión Municipal de Seguridad. Está también la comisión de
lo que es de probidad, ¿sí? Y otras comisiones que manda el código. Pero también el código municipal deja abierto a que las comisiones, el consejo municipal, que los consejos municipales funcionan así como un congreso pequeño, ¿verdad? Donde es sometido a votación y pues está toda la corporación municipal. La corporación municipal, veámoslo así, es como un congreso pequeño, ¿sí? Un congreso, un mini congreso, ¿verdad? Así como vemos en el Congreso de la República, todos los diputados, ¿sí? Así es como funcionan las municipalidades. Pero ¿por qué les estoy hablando de comisiones y municipalidades? No nos hemos salido del tema, ¿sí? No, es que tenemos que saber en función a los proyectos, ¿qué tiene que ver eso? Las comisiones pueden presentar proyectos, pueden perfilar proyectos y financiarlos con la parte del situado constitucional. Por ejemplo, la comisión, la COFETAR o la FETAR en algunos municipios y departamentos ha presentado un proyecto sobre conservación de recursos naturales. ¿Por qué razón? Porque es la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Y ha presentado, por ejemplo, un proyecto sobre conservación de fuentes de agua, donde hay actividades de reforestación, actividades de prácticas para la conservación de suelos, capacitación, formación para las comunidades, dependiendo si es una cuenca, ¿verdad? Una cuenca hidrográfica, hidrológica. Entonces, pueden contratar personal, ¿sí? Financiado con ese aporte que viene de gobierno, pero no se puede contratar ese personal como un personal permanente de la municipalidad, sino que se contrata como calidad de consultor, donde esta persona está sujeto a justificar o a recibir cada uno, no es salario, ¿sí? No es salario, porque el asalariado es esa persona que ya está permanentemente en la municipalidad y que devenga con fondos propios de la municipalidad. ¿Sí? En este caso no es un asalariado, es una persona consultor que va a tener sus pagos, sus retribuciones, y esta persona debe emitir una factura. Entonces esta persona está sujeta a ¿qué? Es un consultor, ya sea de prestación de servicios, ¿sí? Sea de prestación de servicios por servicios técnicos o por prestación de servicios profesionales. Va a depender. Pero va a estar sujeto a emitir esa factura. Pero esa factura está sujeta ¿a qué? A el pago del valor, del impuesto, del valor agregado. Donde esta persona tiene que hacer declaraciones mensuales. Está sujeto también a informes del proyecto en sí, del proyecto. Entonces, dentro del perfil, el presupuesto de ese proyecto entra, ¿sí? Lo que va a devengar mensual esta persona. Esta persona no está sujeta a un horario, no es un empleado municipal directamente, es un consultor, es algo externo, pero que está laborando para ese proyecto. Y que si bien es cierto, dice, bueno, le paga la municipalidad, sí, la municipalidad es quien le da la oportunidad, la municipalidad es la que le da, en este caso le administran los fondos, pero los fondos no vienen de la municipalidad, vienen del Estado, ¿sí? Y es a través del situado constitucional, también del IVAPAS, que es otro fondo que también las municipalidades pueden disponer para contratar personal. Personal bajo renglones 029, por ejemplo, que hay que emitir factura, ¿sí? Donde esas personas no tienen ningún tipo de prestación de ley, vacaciones, aguinaldos, ningún tipo de bonificación, solo dependen de las mensualidades. Entonces, pero está sujeto a un impuesto. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque estamos hablando, en este caso dice el trabajo. Toda clase de esa prestación, retribución o ingreso, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que deriven del trabajo personal o prestado por un trabajador en relación de dependencia dentro o fuera de Guatemala. Pero también no solo las municipalidades, no solo las dependencias de Estado pueden trabajar con esta modalidad, ¿sí? De que esta persona, el consultor, esté sujeto al pago del impuesto del valor agregado o también al ISR, sino también empresas privadas, ¿sí? Empresas privadas que se pueden trabajar para ellas y la persona que está devengando, ¿sí? Esa mensualidad debe emitir una factura, ya sea trimestral, semestral o mensual, de acuerdo a los montos, y está sujeto a pago de los impuestos. Entonces, esto surge por esa situación, ¿verdad? La siguiente, que es el capital y las ganancias. Sí, perdonen ustedes que me haya salido que hablar de las municipalidades, pero es algo que tenemos que aclarar.
algo que en determinado momento a usted le pueda servir también. De repente usted en algún momento puede ser que trabaje para una municipalidad, puede ser que en el futuro pueda trabajar para una municipalidad y que le diga, mire, usted lo podemos contratar como renglón 029. Entonces usted ya sabe, pues ya sabe de qué se trata. O que tenga un trabajo extra por ahí en alguna empresa que le paguen, por ejemplo, de forma trimestral, que le paguen de forma semestral, pero que usted tenga que emitir factura cada vez que le pague. Y esto es sujeto que usted tiene que estar inscrito, tiene que estar registrado con actividad económica, si ante el ente, en este caso la SAT, ya sea por servicios técnicos o por servicios profesionales. Prácticamente usted tiene una empresa de consultoría, ¿sí? Al momento de hacer eso. Veámoslo así. Entonces, por eso hablamos de eso. Entonces, decimos que el capital y las ganancias de capital, en este caso, los dividendos, utilidades, beneficios y otras rentas derivadas de la participación o tenencia de las acciones, intereses o rendimientos pagados por el depósitos e inversiones de dinero. También la parte del capital y las ganancias. Esas inversiones, ¿verdad? ¿Sí? Esas inversiones, esas utilidades, esos beneficios que se generan a través de las inversiones. También en muchos casos están sujetos al pago del ISR. Bueno, ya se pueden imaginar ustedes, son inversiones mayores, ¿verdad? Inversiones. ¿Esto para qué? Para cuando nosotros ya tenemos una patente de comercio, ya somos exportadores, ¿sí? Se puede llegar, ¿sí? Pero tenemos que cumplir con todos nuestros impuestos, ¿verdad? Acá hay algo muy importante, que si fuera también en clase presencial, esto sería muy bonito. Y les voy a decir por qué sería muy bonito. Eso no quiere decir que virtual no sea bonito. Quizá de pronto un poco aburrido, tal vez, porque estar oyendo hablar y hablar de pronto puede dar sueño, no sé. Pero ahorita se les va a quitar el sueño con los ejercicios, ¿verdad? Ahí se nos quita un poquito el sueño, se pone más interesante la cosa, ¿sí? Pero esto se pondría interesante, ¿por qué les digo? Porque se generaría una discusión. No una discusión para pelearse, ¿verdad? Para pelearnos en clase, sino una discusión para que cada uno de nosotros emita su opinión al respecto. Y que juntos saquemos conclusiones, es decir, sí, hay razón. Todo lo que hemos platicado, llegamos a esta conclusión nosotros, ¿verdad? Porque antes de ser miembros de una facultad, de ser estudiantes, de ser facilitador, de ser profesional, de pertenecer a un colegio de profesionales, de ser trabajador, de ser padre de familia, de ser hermanos, esposos, en fin, integrantes miembros de nuestro país, somos ciudadanos. Somos ciudadanos y cada uno de nosotros tenemos nuestro sentir. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro sentir y nuestra propia opinión. Y nos dice acá, ¿en qué se invierte el ISR en nuestro país? Dice, es un tributo que tiene como destino el financiamiento del presupuesto de ingresos y gastos de Estado. Es decir, que estos fondos se distribuyen entre los diferentes ministerios, secretarías y otras dependencias estatales. ¿Sí? Ese destino tiene el ISR. Que llegue, pues ya nosotros lo sabemos. Que sea útil para realmente lo que dice, lo que está destinado, cada uno saca sus propias conclusiones. ¿Sí? Si no veamos hoy la parte económica, la economía de nuestro país, ¿verdad? Máxime con esta pandemia, los hospitales colapsados, falta de personal, el personal que está laborando para los hospitales en pésimas condiciones. Yo no tengo la fortuna de trabajar para el ente de salud, pero siento empatía sobre a este personal. Son los que están ahí. ¿Sí? Y todos los ministerios, las secretarías y otras dependencias en pésimas condiciones económicamente. El personal también ahí sufre. Y el personal sufre. Es difícil, es complicado. Hablar de esta realidad es difícil, es complicado. Hablar de esta realidad económica de nuestro país, de esta coyuntura política de nuestro país, es complicado. No vamos a hablar de ello porque ya les digo, si esto fuera presencial, pues aquí se generaría un diálogo muy bueno, ¿verdad? Y cada quien emitiría su opinión y esto se pondría muy, muy interesante. Pero
lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Lo vamos a dejar de ese tamaño, cada quien. No estamos hablando mal, yo no estoy hablando mal de mi país, no estoy hablando mal de nadie. Solamente me estoy enfocando a la realidad y usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Todos somos testigos de la realidad, todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Sí. Y es complicado, mis estimados compañeros. Entonces, pues, por esa razón, yo les dejé esto acá. ¿En qué se invierte el ISR? Usted lo puede ampliar, usted puede sacar sus conclusiones, se vale sacar sus conclusiones solito, en grupo, con el amigo, con la amiga, se puede. Por supuesto que se puede. Con la familia, incluso con la esposa, ¿verdad? Se puede plantear con la esposa, con el esposo, con la novia, con el novio, ¿sí? Con la misma familia. Yo creo que en determinado momento todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos la fortuna de tener una familia, ¿verdad? Quizá a algunos de nosotros ya les falte algún miembro de nuestra familia, pues, y si no, pues bendito Dios y que así siga siempre. Pero tenemos siempre esa dicha de, por ejemplo, los fines de semana, quizá por las noches, que es cuando se reúne la familia, pues discutir ciertos temas como este, discutir ciertos temas familiares también. Entonces tenemos la opción de hablar un poquito. Podemos discutirlo, o sea, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Muy bien. Dice, para calcular el costo del capital promedio ponderado, se requiere conocer los montos, tasas de interés y efectos fiscales de cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas. ¿Sí? Entonces acá dice algo muy importante. Para conocer esos montos de las tasas de interés, para conocer más que todo es el costo del capital promedio ponderado. Es importante que nosotros conozcamos los montos, por supuesto, qué montos vienen del financiamiento ajeno y qué monto de financiamiento propio, o qué monto existe de capital social, de financiamiento social. Las tasas de interés, importantísimo, y efectos fiscales de cada una de estas fuentes. O sea, ¿qué efectos surge? Está sujeto a lo que es el ISR, solo al impuesto del valor agregado, otro tipo de impuestos. Tenemos que tener claro esa parte fiscal y cada una de las fuentes de financiamiento seleccionadas. Por eso es muy importante, y acá quisiera recomendarles algo nuevamente, yo no sé si lo platiqué con ustedes, pero se recuerda cuando calculábamos esa capacidad de endeudamiento y lo comparábamos con nuestro salario, que de repente, pues cuando nosotros hacemos esa equivalencia, ¿sí? De decir, bueno, voy a sacar mis ingresos netos y resulta que nuestros pagos, nuestros egresos son mayores que nuestros ingresos y tenemos un déficit y decimos, este mes me va a ir mal porque necesito más para poder cumplir con todas mis obligaciones, con todos mis compromisos que tengo del mes, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que platicábamos de los créditos. Es bueno, en determinado momento alguien me escribía ahí al correo también y me decía que de acuerdo a mi experiencia, donde consideraba que se podía trabajar mejor con créditos. Hoy en día hay de todo, compañeros. Sí, hay muchas entidades crediticias, ¿sí? Bancos y un montón, que ofrecen esa opción de créditos. Pero es importante nosotros determinar cuáles son esos montos, a qué tasas y cuáles son las modalidades de las anualidades. Eso es súper importante. Eso es súper importante. ¿Por qué razón? Hoy en día también hay entidades que lamentablemente no son formales en esa parte. Yo, gracias a Dios, no he tenido una experiencia de ese tipo, si no se les estuviera contando, ¿sí? Porque esto que sea virtual no significa que yo no les voy a contar una experiencia, se las puedo contar, ¿sí? Pero experiencias de amistades muy cercanas, ha pasado. Se han optado a créditos donde todo el proceso legal de contrato es muy rápido, ¿sí? Desde un día para otro, e incluso dicen, bueno, si usted no puede venir, llegamos a su casa, ya le tomamos sus datos, y calidad, pues ahí tiene la plata. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Al final, ya no son las anualidades que le ofrecieron, ya ni es la tasa de interés que le ofrecieron, le están cobrando más, termina pagando el triple de lo que le dieron, termina pagando más intereses que capital. Entonces, un consejo, compañeros, así, un consejo, esto fuera de la clase, es un consejo personal. Cuando nosotros nos llegue la necesidad de poder optar a un crédito para X o Y razón, puede ser por cuestiones de salud, que Dios no lo permita en sus familias, por cuestiones laborales, por cuestiones de déficit, por cuestiones de alguna inversión en cuanto a un proyecto,
pues hay que tener cuidado a dónde, pues, optar por esos créditos, ¿sí? Donde hayan, y algo muy importante, compañeros, nunca firmen nada sin antes leerlo. Deben leer su contrato realmente, qué es lo que estipula ahí, cuáles son esas cláusulas, y si hay algo que no cuadra, mejor no firmarlo, es decir, no, no quiero nada, busco otra oportunidad. Eso es a veces la necesidad, miren, la necesidad es aquello, dice, ahí está su contrato, firme ya y pues, a ver a qué me metí. Y después cuando me estén cobrando el triple, me estén cobrando más intereses que capital, y empiezo yo a reclamar, no, pero si usted firmó un contrato y su contrato ahí lo decía, si usted no lo leyó, fue su problema. ¿Sí? Entonces es muy complicado. Eso, yo, ¿por qué les cuento eso de leer los contratos? Porque eso sucedió con una amistad muy cercana que gracias a Dios, pues hizo un apalancamiento y hizo crecer su negocio. El problema es de que, ¿sí? De esa misma deuda nunca caminaba. Siempre le decían que debía lo mismo y él pagando mensual. ¿Sí? Él pagando mensual. ¿Sí? Esta persona estaba pagando mensual. Y nunca se le reducía el capital. No, es que lo que pasa es que usted solo está pagando intereses, pero no está pagando capital. Complicado, es complicado. Al momento de averiguar, sí, pues, anomalías, pero como así estaba el contrato, ni modo había que cumplir. Es complicado. Por eso es un consejo que yo les doy. Si a usted ya le pasó esa experiencia, pues también no me dejará mentir. Si no le ha pasado, bendito Dios, y procure no caer en ese tipo. Sí, yo no estoy haciendo mala publicidad, la verdad, no estoy haciendo campaña negra para las entidades, no lo estoy haciendo, compañeros. Solo estoy hablando la realidad. Es importante pues tener sumo cuidado al respecto. Muy bien. Dice, comparativamente, sin entrar al detalle de la evaluación de proyectos, el costo del capital promedio ponderado debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. Oiga bien, acá dice, comparativamente, sin entrar a detalle, la evaluación del proyecto, el costo del capital promedio ponderado debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. Debe existir más rentabilidad. La rentabilidad debe ser un poco más alta que el costo del capital promedio ponderado. Si nos sale, por ejemplo, la rentabilidad menor que el costo del capital promedio ponderado, ahí no va nuestro proyecto. O expresando, dice, en otro orden, si en otro orden, es decir, a la inversa, el rendimiento del proyecto debe ser mayor, ¿sí? Si no lo entendemos así de esta manera, que el CCP debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondar, si lo expresamos de otro orden, el rendimiento del proyecto debe ser mayor al capital, al costo del capital promedio ponderado. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Esa tasa de rendimiento sea mayor. Si tenemos un porcentaje menor, pues ahí sí nos fregamos, ¿verdad? Nos fregamos porque prácticamente nuestro proyecto nos está diciendo no es rentable, no hay viabilidad. Entonces nos toma decisiones, como decía anteriormente, nos sirve para tomar decisiones, para aceptarlo o rechazarlo. Dice caso práctico, se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto cuyo monto total a fondear es de 400 y cuya rentabilidad es del 11%. ¿Sí? El monto a fondear son 400. Y la rentabilidad de bueno, acá ya nos dan la tasa de rentabilidad, es del 11%. Bueno, acá no nos dice si es mensual o anual, es como es objeto de ejemplo. Tenemos, en primer lugar, el numeral número 1. Y nos dice que el préstamo con alguna institución crediticia por un monto de 200, ¿sí? De los 400 que tiene el costo, ¿verdad? Que tiene el costo de la inversión. 200 es un préstamo, ¿sí? Estos 200 quetzales están acá, es préstamo de alguna una entidad crediticia. Esta nos da el préstamo a una tasa de interés anual del 15%, ¿sí? Interés anual al 15%. Los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta, ¿sí? Cuya tasa es de 30%. El ISR es de 30%. Perdón, ya me salté. Es del 30%. El ISR, 30%, que es deducible de esa parte. El numeral número 2 dice, capital social representado por acciones comunes por monto de otros 200, que ese capital social pues es parte, en este caso, pues, parte del financiamiento propio, pues, capital social que está ahí, ¿sí? Que no viene de financiamiento de una entidad crediticia, ¿sí?
con derecho a pago de dividendos equivalentes al 12%. Es decir, que nuestros socios nos exigen un dividendo del 12% anual, los cuales no son deducibles del ISR. Estos no son deducibles del ISR. Entonces, bueno, vamos a pasar acá a la tablita primero, después vamos a hablar de estas formulitas que están acá, ¿sí? Y de la conclusión que nos anota ahí, ¿verdad? En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, si bajamos a la tablita, tenemos la fuente de financiamiento. Tenemos el préstamo y el capital. ¿Cuánto era el préstamo? El préstamo de una entidad crediticia era de 200, ¿sí? De 200. Acá está el monto, que son 200. El capital social son los otros 200 y ahí se completa lo que es los 400, que es el costo de la inversión. La proporción total de la inversión es un 50-50. ¿Por qué razón? Porque el 50% viene de capital ajeno, que es a través de los acreedores, y el otro 50% es de nuestros socios, ¿verdad? Que les están sujetos a un pago de oportunidad de una tasa de interés. Tiene la proporción total, bueno, esto era de 50-50, que se completa al 100% de la inversión. El costo antes del ISR, si nos damos cuenta, antes del ISR, ¿sí? En este caso, pues, el préstamo de la entidad crediticia nos da una tasa de interés del 15%, ¿sí? Del 15%. Tenemos el 15% acá, ¿sí? Que es el costo, ¿verdad? Que es el costo antes del ISR. Es el costo antes del ISR. Y también tenemos el otro pago, los dividendos, es decir, el pago de nuestros socios, la tasa de nuestros socios, que es el 12%. Y que ellos nos dicen, bueno, vamos a invertir en el proyecto, pero necesitamos una tasa anual del 12%. Ya si nosotros hacemos aquí la conversión, si podemos decir cuánto podemos pagar mensual, por supuesto, y eso ya lo platicamos. No lo vamos a hacer acá, pero ya lo platicamos. En este caso está hablando de algo anual. ¿Sí? Entonces, esto es costo antes del ISR. O sea, antes del ISR. Beneficio fiscal de la tasa del ISR. En el préstamo nos dice que acá es deducible a cuya tasa de 30% del ISR. Y 30% tenemos acá 30%. En el capital social, acá nos dice que no existe ningún tipo de deducible del ISR. Entonces, por lo tanto, tenemos 0. Costo después del ISR. Tengo 10.5 o 10.50 y 12. ¿Por qué razón? Acá, para sacar el costo después del ISR, tenemos la siguiente operación. Utilizamos las cantidades o porcentajes del costo antes del ISR, en este caso 15%, ¿sí? Por 1, que es una constante, menos beneficio fiscal del ISR. Beneficio fiscal que sería 0.30. Y esto nos da un total de 5.25%. ¿Sí? Entonces, 5.25% tenemos acá, ¿sí? Del costo del capital promedio ponderado. Este es el costo, ¿verdad? Es el costo del préstamo. Del capital social hacemos la misma operación, ¿verdad? En este caso tenemos lo que es el costo antes del ISR, por 1 menos el beneficio fiscal, en este caso sería 0, en este caso 0, y nos da un 6%. Sumado tenemos 11.25%. Usted lo puede ver acá, 11.25%. Entonces, el costo del capital promedio ponderado entre el préstamo y el capital social, todas las tasas de interés que se vayan a pagar, ¿sí? Tenemos 11.25%. Y si usted se puede dar cuenta, acá dice cuya rentabilidad es del 11%. ¿Sí? ¿Qué dice anteriormente? Comparativamente, sin entrar al detalle, la evaluación del proyecto, el costo
del capital promedio ponderado debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. O expresado en otro orden, el rendimiento del proyecto debe ser mayor, ¿sí?, al costo del capital promedio ponderado. ¿Y qué pasa acá? Nos dio 11.25 y la rentabilidad nos dice que es 11. Entonces, ¿será viable ese proyecto o no será viable? Económicamente no es viable, porque incluso tiene un punto 25 sobre la rentabilidad que nos ofrece, ¿sí? Nos da 11.25. Si acá nos hubiera dado, por ejemplo, 8%, 8.5%, 6.5%, todavía 10%, todavía 9%, todavía podemos decir, ¿sí? Pero por eso lo dice allá, ¿sí?, que el costo del capital promedio ponderado debe ser menor a la rentabilidad, o la rentabilidad debe ser mayor al costo, ¿sí?, del capital promedio ponderado. En este caso, pues tenemos que el costo del capital promedio ponderado es mayor, hasta 11.25, y acá tenemos rentabilidad 11. Entonces, financieramente no es viable. Y acá está la anotación, ¿verdad? Acá les voy a dejar estas formulitas para sacarlo, para, en este caso, sacar lo que es el costo del capital promedio ponderado. Nos dice acá, nos da la anotación. Dice, el costo del capital promedio ponderado calculado equivale a 11.25, lo cual es mayor a la rentabilidad, ¿sí?, del proyecto, financieramente no sería viable. Y acá lo dice, esa anotación que está acá, porque usted ya lo vio, ¿sí? 11%, ¿sí? El rendimiento del proyecto debe ser mayor al costo del capital promedio ponderado. Entonces acá, el costo del capital promedio ponderado es mayor que la rentabilidad. Entonces no es viable. Muy bien. Vamos a ver, compañeros, acá vamos a ver información importante, ¿verdad?, respecto a su tarea. Quise ponerla cada una vez porque es importante que usted lo sepa, ¿verdad? Quizá usted lo va a ver en la página, ¿verdad? Pero yo se los voy a mencionar acá y usted pueda tomar nota desde ya. Nos dice que la habilitación de ensayos y laboratorios, ¿sí?, en este caso nos dice que tenemos del 6 al 10 de septiembre de 2021, repito, del 6 al 10 de septiembre del 2021, estará habilitada la letra L. Es decir, el día de mañana ya va a estar habilitada la letra L para que realice su investigación o guía de estudio. Ahí en la letra L usted encontrará el video que tarda alrededor, bueno, el presente curso tarda alrededor de 2 minutos. Y que ahí usted va a encontrar, pues, las instrucciones. Va a encontrar ahí una diapositiva que dice contenido a desarrollar. Bueno, ese contenido a desarrollar usted lo puede hacer a manera de fortalecer algunos temas vistos. Pero no debe mandar ningún tipo de trabajo, no debe mandar nada al correo, ningún tipo de trabajo, porque usted se va a ganar sus puntos en su evaluación. Ahí también va a encontrar la bibliografía del libro. Sí, yo les hablé de un libro que está muy completo, está muy bueno. Y ahí está la bibliografía. Ahí está la bibliografía, usted la puede buscar. Y ese libro ahí indica que de ese libro debe estudiar. No, obviamente no va a estudiar todo el libro, ¿verdad? Porque tiene más de 300 páginas. ¿Sí? Va a estudiar, ahí va el número de páginas, o va también el número o el capítulo, el cual usted debe darle una estudiadita para su evaluación respectiva. Tome en cuenta que también quizá venga alguna pregunta de lo que hemos platicado, pero de cuestiones muy generales. Y por ejemplo, si yo le digo cómo se le llama al porcentaje que se debe pagar por el uso de un dinero, por el uso de un monto, una cantidad de dinero en calidad de préstamo. Así, en una pregunta sencilla. ¿Cómo se llama ese porcentaje? Usted va a decir, sí, es interés. Es interés. Y recuérdese que hemos hablado que la tasa de interés se expresa en porcentaje, ¿sí? Y el interés es el monto ya de una vez. Decir, bueno, usted debe pagar 400 quetzales mensuales. Es el interés. Y la tasa de interés es decir, bueno, usted va a pagar el 5%, va a pagar el 12% mensual. Entonces ahí quizá una pregunta como esta pueda venir. Entonces, para que usted esté atento a sus notas, espero que esté haciendo notas también, que es importante que haga sus notas. Del 13 al 17 de septiembre del 2021,
estará habilitada la letra E, ¿sí? Va a estar habilitada la letra E para resolver el examen del ensayo o laboratorio, del 13 al 17. ¿Sí? Dice, nota, se hace el del conocimiento de los estudiantes que únicamente se pueden examinar una vez, sin importar que él mismo esté habilitado durante 5 días y que el tiempo máximo para resolverlo es de 1 hora. Así es que tome su tiempo, ¿sí? Lleve en cuenta que solo se puede evaluar una vez y por favor, compañeros, yo les voy a recomendar algo acá. Por favor, no lo haga a última hora. ¿Sí? No vaya a ser que hasta el 10 usted esté viendo, tratando de ver ya casi cuando se vaya a vencer la hora en que el sistema va a tener activada lo que es la guía y ya no va a poder ver qué es lo que va a hacer. No deje que, por ejemplo, ya al 17, si el sistema dice que a las 6 de la tarde va a deshabilitar la evaluación, que a las 4 o 5 de la tarde se esté conectándose, haciéndose sus tareas. No, hágalo con tiempo. No lo deje todo a última hora, porque recuerde que se está jugando 10 puntos. Se está jugando 10 puntos. Entonces no lo deje todo a última hora, por favor. Trate la forma, que sea la nochecita. Yo tengo entendido, bueno, no me haga caso, pero usted consulte que estas evaluaciones están habilitadas las 24 horas. Yo no sé si eso es verdad, por ahí escuché eso, pero usted trate la forma. Si eso está habilitado las 24 horas del día, excelente, ¿verdad? Ahí usted puede entrar a su evaluación. Y si no, pues trate la forma de hacerlo a tiempo, porque si no, después ese es el problema. El perjudicado es usted. Yo quiero comentarles que la habilitación de los exámenes no dependen del docente. Muchos correos han mandado y dicen, mire, ¿cuándo me puede habilitar? Y es que no depende de mi persona, no depende de ningún tipo de docente, ningún curso, depende de la habilitación o deshabilitación de las evaluaciones en la plataforma. Eso lo hace el departamento de informática de la universidad, eso no lo hacen acá, no lo hacemos nosotros. Incluso la cuestión de colgar videos introductorios, las clases grabadas, no es función de nosotros, porque nosotros no tenemos la autorización para hacerlo. Nosotros solo cumplimos con grabar y mandar los links. Nosotros, cada vez que grabamos, cada clase al final les mandamos el link. ¿Sí? Nosotros cumplimos con esa parte. Así es para aclararles esa situación, compañeros. Lamentablemente no se puede ayudar como docente. El trabajo es dar la clase, sí, dar la clase, pero la cuestión de exámenes no tenemos nada que ver. Calificaciones yo no tengo injerencia ahí porque no tengo acceso y porque no tengo competencia en ello. Entonces quiero aclararles eso, compañeros. Si ya en eso yo pudiera apoyarles con mucho gusto, pero no puedo, ¿verdad? Y no puedo en ese sentido. Ninguno de los docentes puede. Muy bien. Exámenes extraordinarios, compañeros. ¿Sí? En el primer parcial. Dice, se evaluará únicamente para los estudiantes, o es válido únicamente para los estudiantes que no pudieron realizar su primer parcial. ¿Sí? Importante. Dice, acá hay numerales. Dice, los exámenes extraordinarios se llevarán a cabo el domingo 19 de septiembre del 2021. Domingo 19 de septiembre de 2021. Única fecha. Única fecha. ¿Sí? Domingo 19 de septiembre del 2021. Única fecha. Consultar horario en la página web. Recuerde que para resolver tu examen tendrás 1 hora. Acá es el recordatorio con 1 hora para resolver su examen. ¿Sí? Si el curso dura 1 hora y media, pero el examen solo le va a dar 1 hora. Usted tome en cuenta 1 hora y tampoco se va a ir atenido a que ha tenido, así, confiada en que, sí tengo 1 hora y ya cuando faltan 5 minutos lo envío. Mejor si lo puede enviar 10 o 15 minutos antes, así no tiene ningún problema. ¿Sí? Debe consultar el horario en la página web. Tomar en cuenta, dice, para los que apliquen los exámenes extraordinarios, debe cancelar primero el monto de 115 quetzales a la cuenta. Acá aparece la cuenta, ¿sí? Acá aparece la cuenta. Y si no, pues pueden consultar ustedes en su sede respectiva del Banco de Desarrollo Rural S.A. a nombre de Universidad Rural de Guatemala. Inciso B, registrar las boletas de pago en la página de gestiones en línea y llenando el formulario establecido. Debe registrar esa boleta acá, ¿sí? En la página. Inciso C, es un pago por cada examen extraordinario. Yo espero que ustedes no hayan tenido problemas y que no se vayan a someter a muchos extraordinarios, ¿verdad? Es un pago por cada examen.
¿sí? Por X o Y razón, pues no estamos juzgando, ¿por qué no lo hizo? Todos tenemos limitantes, dificultades, ¿sí? Entonces dice acá, es un pago por cada examen extraordinario y un registro de boleta por cada curso. Seleccionar en tipo de trámite, evaluaciones extraordinarias por curso, dice, e indicar en la casilla de observaciones el nombre del curso del que te evaluarás. Número 3. Una vez hecho todo lo anterior, desde tu correo institucional debes reportar el número de boleta de pago de dicho examen extraordinario, con tu nombre completo, número de carnet y nombre del curso, al correo electrónico de tu sede. Antes del 12 de septiembre, debe de reportar esa boleta con todos los datos que ahí indica a su sede respectiva antes del 12 de septiembre. Por favor, también no lo vaya a hacer después del 12, no lo vaya a estar haciendo, hágalo antes del 12, tal como dice acá, porque usted lo hace después del 12, ¿sí? Usted lo hace después del 12, ya lo hace el 14, usted pagó y usted va a mandar el registro. Y quizá para Ciudad de Guatemala se va a ir el registro, pero allá no le van a habilitar el examen. ¿Por qué razón? Porque está fuera de tiempo. Usted dice, si yo pagué, sí pagó, pero fuera de tiempo. O pagó en tiempo, pero se le olvidó registrar o reportar su boleta al correo. Y la reportó, pagó, sí, la registró, pero igual no le van a habilitar su examen. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Sí, antes del 12, hágalo por favor. Si usted se va a someter pues, a estos exámenes extraordinarios. Esta es la misma información que ya hablamos, no vamos a hacer énfasis acá. Tenemos las preguntas de estudio. Antes de eso vamos a hacer nuestro ejercicio corto, ¿verdad? Un ejercicio corto, así muy rápido, para ya ir finalizando. Voy a dejar por acá esta presentación y eh, voy a buscar el ejercicio. Aquí está el ejercicio para proyectarlo. Vamos a ver. Vamos a ver, permítanme un momentito. Vamos a ver acá. Vamos a subir acá, vamos a proyectar acá el ejercicio. Es un ejercicio rápido, ¿verdad, compañeros? Bueno, voy a ponerle acá un poquito de zoom. Oh, creo que ahí se ve. Ahí está. Pero vamos a hacer acá un ejercicio así rápidamente. Tenemos todavía un tiempecito para hacerlo, sí, tenemos tiempecito para hacerlo. Sobre el capital de trabajo, que era lo que teníamos pendiente, ¿verdad? Vamos a colocarle acá un sombreadito. Bueno, de manera lo posible vamos a ir cumpliendo con los ejercicios. Vamos a establecer acá lo que es un cuadrito. Establecer acá un cuadrito para ir. Vamos hasta acá. Bueno, ahí está nuestro cuadrito. Vamos a colocarle acá también algo de color. Ahí está. Bueno, tenemos acá algo de cálculo para el capital de trabajo. Tenemos acá pues una tabla con un inventario, ¿verdad? Un inventario, tenemos los compromisos que hay que pagar, tenemos sueldo 1, sueldo 2, tenemos un sueldo de jefe de tienda, pago de energía eléctrica mensual, telefonía mensual, publicidad mensual, gastos de limpieza y tenemos un total. Tenemos también un balance general y tenemos un estado de resultados, que ahí lo vamos a ir haciendo. ¿Para qué? Para medir, en este caso, pues el capital de trabajo. Y para, en este caso, ver las ventas, ¿sí? Si realmente con las ventas se recupera el capital de trabajo o no se recupera, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, muy bien. Acá voy a quitar esto porque esto no es parte de la tabla.
no es parte de la tabla. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Borde. Activar esta. Ahí está. Ahí está. Vamos a insertar acá otra pila, ¿verdad? Porque ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos acá inventario. Tenemos de zapatos para la venta en pares. Tenemos 100 pares, ¿verdad? Con un costo de 20 quetzales. Vamos a hablar hoy en cantidades menores. Obviamente no va a valer 20 quetzales. Va a depender mucho del tipo de zapato. Obviamente también no se le va a pagar 350 pues, a los colaboradores, ¿verdad? Pero vamos a hablar en cantidades pequeñas hoy. Y por ahí decía alguien, es que cantidades pequeñas o grandes, cálculos son cálculos, de igual manera. Pero hoy vamos a trabajar con cantidades pequeñas, solo a manera de ejercicio para hacerlo un poco más rápido. Vamos a hacer por acá nuestra fórmula, ¿sí? Para obtener la inversión total, vamos a multiplicar la cantidad, ¿sí? La cantidad es algo muy sencillo, en este caso la cantidad, por el costo unitario. La cantidad por el costo unitario, acá usted puede ver la fórmula, ¿verdad? Que es una multiplicación sencilla, la cantidad por el costo unitario, y nos da un total de 2000. Para no estar haciendo la fórmula, si la fórmula en todos, solo jalo la fórmula y ya me da pues todo lo que yo necesito. Acá hay un total, ¿sí? Un total. Vamos a hacer acá, vamos a aplicar la autosuma con un atajo de teclas, ¿sí? Y en este caso tenemos nuestra suma. La suma que es 3725. Vamos a hablar de quetzales, ¿verdad? 3725. Este no es nuestro capital de trabajo. Sí, con nuestro inventario, el inventario que es de 2000 y todos los pagos que tenemos que hacer, ¿sí? Pago de energía eléctrica 100, bueno, creo que hoy en día está más cara la energía eléctrica, ¿sí? Pago de energía eléctrica 100. Permítame un segundito, solo voy a conectar mi máquina. Pago de energía eléctrica tenemos 100. Telefonía tenemos 50. Sí, yo creo que no pagamos 50, pero igual son datos ficticios. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro capital de trabajo. Vamos a ponerle acá un colorcito para que usted pueda, vamos a colocarle este color, para que usted pueda observar, ¿verdad? El total. Vamos a dejarle de una vez hasta acá en total, para que usted pueda observar. Vamos a combinar por acá para que el total se venga más centrado. Ahí está, tenemos el total. Le vamos a poner negrita. Ahí está, para que se lo pueda diferenciar. Ese es el total, ¿verdad? Tenemos nuestro balance general. Tenemos nuestros activos. Activos, eh, activos circulantes o corrientes. Tenemos la caja. La caja que es la que vamos a necesitar el efectivo. ¿Para qué nos va a servir la caja? Para pagar todos estos, los sueldos, el sueldo del empleado 1, el empleado 2, el jefe de tienda, la energía eléctrica, telefonía mensual, publicidad mensual, gastos de limpieza. Entonces, ¿qué cantidad va a ser lo que corresponde a la caja? Bueno, la cantidad de la caja va a ser la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de estas cantidades acá, es decir, de todos los pagos que yo voy a hacer, menos el inventario, es decir, menos el inventario, eso no lo voy a incluir ahí porque eso está invertido, ¿sí? Yo voy a sumar todos los gastos, sueldos y todo lo que está aquí, ¿sí? Y yo tengo que tener en caja 1725. 1725 tengo que tener en caja sí o sí para cubrir todos los gastos. O sea, eso sí, lo tengo que tener porque es compromiso. El inventario, ¿cuánto tengo de inventario? Inventario son 2000. Recuérdese que el resultado de caja lo sacamos de lo que yo tengo que tener para pagar los compromisos, menos el inventario. Ese no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Ese no lo tomamos en cuenta. Muy bien. Ese no tomamos en cuenta, solo lo jalo acá. Y tengo 2000 de inventario. Cuentas por cobrar, no tenemos cuentas por cobrar. Tenemos mobiliario y equipo, en este caso, propiedad y planta de equipo, mobiliario y equipo 5000, vehículos 2500, y vamos a sumar el total de nuestros activos. El total de nuestros activos son todos estos que tenemos acá. Sí. Sumatoria. Y tenemos 33,000
33.725, que eso es el total de nuestros activos, de todos los activos que tenemos, inmobiliario y equipo, vehículos y todo eso, por eso aumenta todo eso. Los pasivos a corto plazo, pues proveedores no tenemos. A largo plazo, pues sí, un crédito a largo plazo. Entonces, ¿cómo voy a sacar el crédito? Yo tengo capital, en este caso es el capital, la resta del total de los activos menos el capital que yo tengo. O sea, el capital, lo que yo tengo para invertir. Y yo tengo en este caso 5,000. Entonces, a total de mis activos le voy a restar los 5,000. Y esa diferencia es el préstamo que yo necesito para cubrir todos esos activos, todos los activos. No solo los gastos que vimos allá, ¿verdad? Sino acá estar de todos los, en este caso, todos los, en este caso, los pasivos, ¿sí? Muy bien. Tengo acá el préstamo. Acá dice total pasivo y capital. Total de pasivo y capital. Yo voy a sumar acá. Vamos a sumar. Voy a sumar acá. Y tengo 33.725. Acá tengo mis totales de lo que es los pasivos y el capital. Muy bien, esto, ¿sí? Acá puedo ver yo reflejado mi capital de trabajo. En los 1.725 que tengo que tener en caja para poder pagar y los 2,000 que debo de tener, que es lo que tengo en mi inventario, ¿sí? Vamos a ver cómo está nuestro estado de resultados. Dice, en este caso tengo descripción, ventas, ¿sí? Ventas. En este caso, el costo